El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Asamblea Legislativa avanza para ser más ágil. Contralora solicita a diputados cambios en manejo de fondos de universidades. Sindicatos del Poder Judicial señalan oposición a reforma a huelgas y Tecnológico encuentra en estado regular mayoría de puentes nacionales. Vamos al detalle de las informaciones. Representantes de las asadas de la zona norte asistieron a la Comisión de Ambiente a pedir apoyo para proteger nacientes y mantos acuíferos ante la contaminación de agua con bromacil y otras sustancias por parte de empresas piñeras. Las asadas de La Tabla, Río Cuarto, Santa Isabel, Santa Rita, Veracruz de Pital y el Acueducto de Veracruz señalaron que ya la Sala Constitucional condenó a las instituciones por estos daños y ordenó trabajar en acciones en las nacientes para lograr salvaguardar el recurso y la vida humana. Resaltaron también la importancia de sanear las aguas y buscar una solución a este grave problema para los pobladores de la zona norte. El presidente de la comisión, Erwin Macís, mostró su respaldo para trabajar en conjunto, dado el alto impacto en la zona. Sí, es importante ejercer una labor incluso más agresiva y creería que pueden contar con todos los diputados cercanos a ustedes en función de poder lograr que el AIA o la Universidad de Costa Rica con mayor frecuencia puedan realizar los estudios. O sea, ciertamente si este tema no se da a conocer, posiblemente todos los vecinos de Río Cuarto y bueno, San Carlos, Río Cuarto Cantón ya de paso, y San Carlos estarían consumiendo agua contaminada con bromacil y otros. El diputado Frente Amplista José María Villalta Flores Estrada señaló que se debe cuantificar y reparar el daño. Si nos pudieran cuantificar el daño que han sufrido por esta situación, o sea, ya nos hablaba de que han perdido 2 nacientes, 49 litros por segundo, en el caso de cada asada, ¿cuál es la afectación y si han podido cuantificar ese daño? Y también en el caso de Veracruz de Pital, que tiene más tiempo, y el caso se parece cada vez más a otros que son demasiado tristes, como el de Milano y el Cairo de Siquirres, donde se detectó desde hace años la contaminación, pero sigue sin repararse el problema. Me gustaría que nos profundizara sobre la situación actual que tiene el acueducto de Veracruz de Pital y el daño que han sufrido ustedes por esta situación. Para nosotros sí, cuantificar económicamente, ¿verdad? Ya llevamos, no sé, más de 50 millones de colones, ¿verdad? En todo este proceso. Y incluyendo todavía se supone que hay deudas que tenemos que asumir, ¿verdad? En este proceso, pero sí económicamente desgastante, ¿verdad? Estar el día a día. Si yo les pudiera decir que en mis 30 y resto de años lo más difícil que me ha tocado vivir es tener que salir a repartir agua en el carro de la asada con una tanquetita y ver familias de chiquitos pequeñitos salir con picheles de agua sucios, con botellas de agua sucias, mal lavadas, con pichingas y haciendo fila y entre ellos peleándose porque creen que solo esa tanqueta de agua es la que hay. O sea, yo creo que ya los compañeros también lo vivieron, eso es casi que indigno. Y lo que más le duele a uno y le corren a uno las lágrimas cuando hace eso es decir, estamos en estas condiciones porque un tercero nos afectó, porque un tercero nos contaminó nuestras fuentes, no porque fuimos negligentes, sino porque por la irresponsabilidad de las malas prácticas agrícolas contaminan esas fuentes y entonces nos toca a nosotros, las asadas, ¿verdad? Lidiar con toda la población encima culpándonos a nosotros, pero además lidiar con esas imágenes. Por su parte, la diputada Paola Vega del Partido Acción Ciudadana propuso a los demás legisladores trabajar en una hoja de ruta de acompañamiento para enfrentar el problema. Los legisladores aprobaron abrir una investigación para poder sentar las responsabilidades sobre este tema y llamar en audiencia al ministro de Salud y a la presidenta ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillado. Reducir el tiempo que duran los proyectos en ser ley de la República es lo que buscan los diputados al dictaminar el proyecto de reforma al reglamento legislativo.
acortar plazos de discusión en comisión, poner límite a un proyecto para ser dictaminado, disminuir el tiempo en el uso de la palabra, limitar la posibilidad de presentar mociones y digitalizar los expedientes es parte de las mejoras señaladas por los legisladores. La presidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Carolina Herrero Hidalgo, resaltó el trámite ágil para dictaminar el proyecto dado y discutir las 391 mociones presentadas. Así que yo celebro la oportunidad de dictaminar en tiempo este proyecto. Digo en tiempo porque la 208 en la cual se le tramita este proyecto se dio un tiempo de mes y medio, se da dentro de ese plazo y ahora lo que sigue es ir al plenario para conocer mociones de fondo y darle debate y por supuesto su votación. Tiene dos objetivos principales: agiliza el procedimiento ordinario y crea por fin, ahora sí, uno consolidado, un procedimiento abreviado. Recordemos que la mayoría de los congresos a nivel internacional tienen una vía rápida. Costa Rica era la excepción, que no tenía uno realmente consolidado para la tramitación de los proyectos prioritarios. Para el diputado José María Villalta del Frente Amplio, lo preocupante es que se busque limitar el debate democrático. Tiene normas preocupantes que podrían usarse para limitar el debate democrático, para callar a las fracciones de oposición o a las fracciones minoritarias. Entonces me parece que tenemos que buscar un equilibrio. Creo que por dicha se rechazaron algunas mociones que hubieran sido desastrosas, como las que proponían los notables, que más bien hubieran implicado enterrar la reforma al reglamento, porque eran claramente inconstitucionales. Pero creo que todavía en el plenario tenemos que seguir discutiendo, ¿no? Creo que es necesario que se agilicen los trámites en la Asamblea, pero eso tiene que hacerse de forma equilibrada para que no se utilice como un mecanismo para acallar el debate, la oposición y la discusión democrática que debe darse en todo parlamento. Por su parte, el jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, Erwin Macís, calificó este avance como uno de los mayores aportes para estos 4 años. Se acortan los procesos en las comisiones, se establecen un máximo de 60 días para poder tener el dictamen de comisión. Es decir, hay que tener en cuenta que esto usualmente duraba muchísimo tiempo más y después de esos 60 podrá ampliarse hasta 60 días más. Después de aquí, si no hay un dictamen de comisión, se tendrá que votar. Y se tiene que justificar por el fondo, es decir, el diputado tiene que decir si quiere que ese expediente se archive o si quiere que pase a plenario, lo que nos obliga a todos los diputados a estudiar muy bien los procesos y a estar muy involucrados con todos los expedientes y no desechar ningún expediente simplemente porque lo presenta una fracción u otra, sino realmente va en la línea de la calificación del contenido del expediente. Ahora el proyecto irá a discusión al plenario legislativo para recibir el aval definitivo y pueda entrar a aplicarse a la mayor brevedad. Marta Acosta, Contralora General de la República, solicitó a los legisladores plantear cambios en el manejo y financiamiento del Fondo Especial para la Educación Superior. Agregó que para el 2019 el 75% del FES se financia con deuda y que desde 2013 al 2018 el superávit pasó de 77.000 a 175.000 millones de colones. Valorar integralmente el modelo de financiamiento actual de las universidades para que sea ajustado y sea sostenible y perdure la educación superior de calidad. Definir mecanismos que le permitan a la Asamblea una visión integral, una perspectiva integral sobre la totalidad de las fuentes de financiamiento que tienen las universidades dentro del presupuesto nacional de la República. Introducir en la discusión y aprobación de recursos a las universidades vía FES el tema de los recursos producto del superávit que mantienen las universidades. Definir normativa específica en materia de endeudamiento interno y externo de las universidades y finalmente emitir normativa para la incorporación de la UTN como parte de las transferencias del FES. El gobierno todos los años hace una negociación del FES. El plan es a 5 años. Entonces, mi pregunta es, ¿el gobierno negocia el cumplimiento de las metas establecidas en el FES en términos no solamente presupuestario, sino también en términos del impacto que tuvo ese año la operación de las universidades en el país? ¿O solamente todos los años el gobierno se sienta a negociar el FES y le da algo así como un cheque en blanco, esperando que cuando se cumpla el año 5, las universidades hacen una entrega formal de la evaluación del planes?
no hay costos asociados, doña Yorleni, a las metas, a los indicadores. Entonces, para evaluar, digamos, cuantificar montos y negociar montos, no hay los costos. En su exposición, la Contralora evidenció que las remuneraciones contemplan alrededor del 70% de los recursos asignados anualmente. La Comisión de Nombramientos definió las ternas para ocupar los 3 puestos vacantes al cargo de magistrado propietario de la Sala Tercera. Estos puestos son en sustitución por la jubilación de Doris Arias Madrigal, Carlos Chinchilla Sandí y el despido de Celso Gamboa Sánchez a raíz del controversial caso del cementazo. Los legisladores recomendaron al plenario legislativo a los siguientes candidatos para sustituir a Carlos Chinchilla Sandí: Gustavo Jiménez Madrigal, Roy Antonio Badilla Rojas y Sandra Eugenia Zúñiga Morales. Para el reemplazo de Celso Gamboa Sánchez, los recomendados son Álvaro Antonio Burgos Mata, Cintia Dumani Stratman y Omar Antonio White Ward. Para sustituir a la magistrada Doris Arias Madrigal, los 3 candidatos recomendados son Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Rafael Segura Bonilla y Suyein Molina Murillo. Ahora, estos nombres deberán ser valorados por los diputados para elegir con más de 38 votos a los nuevos magistrados de la Sala Penal por un plazo de 8 años. La presidenta de la comisión anunció que el próximo 11 de febrero se recibirá en audiencia a los 3 candidatos al cargo de defensor adjunto de los habitantes. Representantes de diferentes organizaciones sindicales del Poder Judicial señalaron su oposición a las reformas al derecho a huelga. El 365 bis del Código de Trabajo, que atribuye o modifica la organización del Poder Judicial, incluso atribuyendo funciones de primera instancia a la Sala Segunda, precisamente tiene el déficit que ya lo ha indicado la Corte Plena al aprobar un informe del magistrado Porfirio Sánchez, en el que se indica precisamente que todas estas normas afectan la organización del Poder Judicial, y es que particularmente afectan las competencias de los tribunales y la organización de los tribunales en ese sentido. También se debe tomar en cuenta que esta norma convierte la actual presunción legal de una huelga en una presunción de ilegalidad, en lugar de potencializar el ejercicio de este derecho fundamental de la huelga, lo que pretende es desincentivar el ejercicio de este derecho. Con esta reforma no se cuenta de forma expresa, dado por la naturaleza del proceso, qué parte debería asumir los costos de la publicación que habla el artículo 385, ya sea el Poder Judicial o la parte promovente. Los sindicalistas cuestionaron el artículo que pretende suspender el pago para los participantes de la huelga. El artículo 371 dice que la huelga es un derecho que consiste en la suspensión, en realidad no es una rebaja, ¿verdad? Consiste en la suspensión concertada y pacífica. Entonces, primero aclarar que no es una rebaja, ¿verdad? Sino que es un tema de que no fui a trabajar, no debería pagarme. Y que entonces estamos hablando que al darse una suspensión, y así lo tiene claro el 371, no debería de haber paga por esa suspensión laboral. Los legisladores también criticaron el incumplimiento de los plazos por parte del Poder Judicial en la calificación de las huelgas. Es lo relacionado precisamente con la duración del proceso de calificación de la huelga. Declarada la huelga en aquellas actividades en que legalmente es posible hacerlo, lo que procede normalmente de inmediato es que el patrono solicita a un juez de la República la calificación de la huelga. El artículo 666 en su último párrafo dice: la persona titular del juzgado tomará todas las provisiones, no dice las provisiones, todas las provisiones, para que el proceso no sufra atraso. Le dará total prioridad, no dice prioridad, total prioridad, y asumirá personalmente la vigilancia y el control necesarios para la eficiencia de los actos que lo integran. Los diputados de la Comisión Especial que analiza los cambios en el derecho a huelga continúan con el trámite de audiencias. Yanina Ortiz, coordinadora del Centro de Investigaciones en Construcción del Instituto Tecnológico, reportó a la Comisión de Infraestructura que el 4% de los puentes nacionales está en estado satisfactorio, el 35% deficiente y el 61% regular.
explicó que el estudio se realizó a 1.669 puentes en rutas nacionales, en acondición estructural, accesorios, barandas, aceras, pavimento, juntas de expansión, superestructuras, losas, vigas, cerchas, cables, bases, bastiones y pilas. La condición de los puentes se encuentra entre regular y deficiente, siendo el 35% de esos puentes en condición deficiente. Como les decía, deficiente no quiere decir que, ¿verdad?, que no nos vamos a alarmar que se van a caer mañana, pero sí son puentes que requieren una intervención a corto plazo. Hay 822 puentes que a la fecha requieren actualizar la información. Esto porque nosotros iniciamos en el 2014. Las políticas internacionales en cuanto a puentes recomiendan su evaluación al menos cada 2 años, entonces ya hay estructuras que requieren un proceso de reevaluación para ver, ojalá que se haya intervenido y se haya mejorado, o si no, para poder evaluar el deterioro que han tenido en ese tiempo. Cuando uno escucha que solo el 5% de los puentes de rutas nacionales están en buen estado, de verdad que uno se alarma y uno no quisiera volver a vivir esa situación. Y mi preocupación principal radica, doña Yanina, en que yo recuerdo cuando Luis Guillermo arrancó funciones, el primer decreto que él firmó fue un decreto para la intervención urgente de una serie de puentes, y desconozco exactamente el estado de todos los puentes que él suscribió en ese momento de intervención urgente en ese decreto, pero sí puedo mencionar los casos que él había firmado en ese decreto de Punta Arenas, que es la provincia que yo represento como diputada. A la fecha no se les ha hecho mayor cosa. La funcionaria indicó que a pesar de que los puentes aún funcionan, ya cuentan con más de 30 o 50 años, por lo que el tecnológico recomienda un monitoreo constante y cambios estructurales. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.costarrica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.